Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento ya hasta las 10 de la mañana estamos aquí en tertulia con más de una opinión, más de una voz y más de un asunto. Sufriendo España, sufriendo anoche España por Marruecos y por De Gea y por una selección que a punto estuvo de quedar fuera del Mundial de Fútbol, pero que terminó pasando como primera de grupo a octavos de final. Allí nos espera Rusia y por eso hoy se habla mucho del VAR con V, que acudió en auxilio de Fernando Hierro y dio por bueno el gol que hizo posible el empate y la honrilla, digamos, de no perder frente a un Marruecos peleón que ya estaba eliminado. Es el día de primer balance mundialero a la espera de Rusia el próximo domingo. Es un día de hablar de salarios con las dos principales patronales de nuestro país y los dos sindicatos mayoritarios que por fin han alcanzado este acuerdo, el pacto de rentas para los próximos 3 años, acuerdo que estaba maduro hace ya 2 meses, pero que ve la luz ahora que ha cambiado el gobierno. Inauguramos una etapa nueva, con un acuerdo que va a tener una incidencia real sobre la negociación colectiva. Yo creo que esto es demostrar que en España hay sociedad civil, que hay diálogo y que vamos a seguir apostando por él. 2% de subida y otro 1% en función, variable, en función de cómo vaya la economía. Ahora ya todo el mundo admite que la recuperación económica se ha producido y que por eso hemos dejado atrás lo peor y se puede abordar una subida de salarios. Recuerda que no es automática la subida, que es solo una recomendación para los trabajadores cuyo salario depende de los convenios colectivos y que además hay una inflación calculada para este año del 1,5% para tener todos los datos. Diálogo es la palabra más repetida en los discursos públicos, sobre todo por Pablo Iglesias, ungido por Joaquim Torra ayer como su portavoz ante la Moncloa. Una disposición absoluta y sin condiciones para el diálogo, se lo transmitiré así al presidente del gobierno. Y diálogo es la palabra que más se escucha en la Moncloa, la escuchó ayer el socio de Rajoy, Urkullu, ahora socio de Sánchez, y enviando mensajes a Barcelona. Esto supone apostar por un constitucionalismo útil al servicio de resolver los problemas y no enconarlos. A las 9 escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos trae la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. Hoy en tertulia está Paco Maruenda. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Te saludo el primero para que luego Estoy asombrado, no me reproches. Ahora qué ha pasado y qué ha sucedido. Buenos días, Antonio Casado. ¿Qué hay? Buenos días. Aquí desde las 5:30 de la mañana, pendiente de todo lo que sucede. Gracias. En el campo de fútbol de Rusia. Desde las 5:30 de la mañana viendo fútbol. No, con el pospartido que se llama, los comentarios, lo que viene después, eso es lo que me tuvo despierto. John Muller, buenos días, John. Buenos días, Carlos. Y Rubén Amón, buenos días también para ti. Mi vida se estructura entre las 2 de la tarde, las 5 y las 8. Así llevamos viviendo unas semanas, que son los horarios del Mundial. Muchos me han entendido. Así suena la mañana de la radio. Perdón, lo tengo Paco porque no soy futbolero, pero para los que lo somos. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, Alsina. Pues pongamos en orden estas cuestiones. Si Paco Maruenda se anima a escucharte con atención, siempre pongamos en orden al maestro estas cuestiones y me vas diciendo de qué no podemos dejar de hablar esta mañana. Pues yo supongo que hay que hablar de lo que se habla. Y esta mañana el pueblo llano habla de la selección, la clase política, del diálogo abierto por Sánchez con los gobiernos autonómicos, Urkullu, Moncloa y Pablo Iglesias con Torra, y lo que más nos afecta a todos, el pacto salarial que pone fin a 6 años de austeridad obligada. Comienzo por la política con 2 escenarios, Moncloa y la Generalitat. En Moncloa, Urkullu, satisfecho simplemente por hablar de todo, de transferencias de presos, de gestión de la seguridad social y de modelo de Estado. Y Pedro Sánchez sorteó el catálogo con un lo estudiaremos o se creará una comisión. Se anunciaron tantas comisiones que media España estará empleada en ellas en unos meses. La pregunta es elemental. ¿Crear tantos grupos de trabajo es una forma de complacer al vasco, una forma de resolver lo pendiente o un método de entretenimiento?
En la prensa hay de todo, desde un condenados a entendernos de Luis Saiz Peolea en El País a un clamoroso desmontando España de la portada de ABC. ¿Significa esto último que la derecha va a iniciar un contraataque contra los diálogos de Sánchez bajo la idea de que paga el precio de su investidura? Y las cuestiones de fondo. ¿Gestionar la seguridad social es lo que falta al País Vasco para funcionar como un Estado? ¿Y qué es lo que se está poniendo en marcha? ¿Una ceremonia de distensión autonómica o un cambio de la estructura y la concepción de la nación? Tan sugestivo como esto ha sido lo ocurrido en la Generalitat. Allí llegó Pablo Iglesias y habló de tal forma que dejó la duda de si estuvo como secretario general de Podemos o además como enviado especial de Sánchez, casi un embajador ante la reunión que mantendrá con Torra el próximo día 9. Bueno, Pablo, ya sabes que actuó y habló con esa doble vertiente, ¿no? La de enviado de Sánchez para hablar con Torra o enviado de Torra para transmitirle cosas a Sánchez. Y expresó su deseo el señor Iglesias de servir de puente entre el presidente del gobierno y el presidente de Cataluña. Sí, y al presidente de Cataluña le gustó la idea de tener ese puente porque entiende que Iglesias anda próximo a su idea de volver a hacer un referéndum, el derecho a decidir y todo eso. Y entre ambos hay un punto de conexión que es la República Plurinacional y además ambos defienden el traslado de los políticos encarcelados. O sea, que Torra ve en Iglesias una relación estable como puente y eso refuerza la duda de la mañana. Iglesias actúa como delegado de Sánchez o como delegado de Torra o dice lo que dice por darse importancia. ¿Existe un acuerdo entre ambos, entre Sánchez e Iglesias, para una especie de coalición no declarada? En este punto, atención, que habló Javier Fernández, el hombre que alertó del riesgo de podemización del PSOE en la primera etapa de Pedro Sánchez. Ahora critica la pasividad del mismo PSOE ante las deslealtades y exigencias nacionalistas. ¿Será el PSOE quien pondrá más trabas a los pasos de su secretario general? Son las dudas que suscitan los diálogos. Fuera de ese ámbito se creó el plazo de inscripción, se cerró, quiero decir, el plazo de inscripción de votantes de las primarias del PP. Se calcula, eso hace la razón, que votará el 10%, según los datos que dio a guiar aquí Dolores de Cospedal, unos 78.000 votantes, y menos en la Comunidad Valenciana, donde solo se inscribió el 5%. Poca cosa. ¿Es porque pocos dan o están al corriente de sus cuotas o porque el interés por la consulta para suceder a Rajoy no supera ese porcentaje? Pero no nos engañemos, lo importante del día es que está para firmar el pacto salarial entre empresarios y sindicatos. Se recomienda una subida de 2 puntos y uno más según la productividad y los beneficios de la empresa. El salario mínimo 1.000 euros en 2020. Es, como se dice, el punto final a las restricciones salariales vigentes desde el año 2012. Y la novedad más sorprendente, la creación de una fuerza militar de intervención rápida formada por 9 países europeos, entre ellos España. Lo que no está claro, por lo menos para este cronista, es por qué solo 9 países y no los 28 de la Unión y cuál será la relación con la OTAN y con Estados Unidos. Quien se apunta a vínculos supranacionales es Ciudadanos. Albert Rivera, Macron y Renzi estudian ir juntos a las elecciones europeas. La idea es interesante, pero ignoro si demasiado ambiciosa, porque aspiran a crear un espacio europeo contra el populismo. Y 3 cuestiones para concluir. Primera, ¿de verdad no hay quien acoja ni socorra a los inmigrantes del Lifeline? 2. Las televisiones van a seguir la presentación de los miembros de la manada 3 días a la semana mientras estén en libertad condicional. Y 3. La selección. Primera de grupo, sin conocer una derrota, 6 goles marcados. Esta es la versión triunfalista. La otra, qué poca pegada, qué mejorable sensación, qué escaso futuro. Y el mejor jugador, el VAR. Querido Alsina, tenías que haber incluido a San VAR en el santoral de hoy. El santísimo VAR. Hoy está todo el mundo a favor del VAR, entonces, porque sobre esto hubo discusión también cuando empezó a aplicarse el sistema este de la revisión de las decisiones arbitrales. Hoy a todos los aficionados españoles os parece muy correcto, necesario, pertinente el sistema este, Antonio.
Hombre, Sí. restablece la verdad de las cosas. El fútbol tiene unas faltas que se cometen, que son objetivables, que son constantes, son antes otras, no, otras son más discutibles. Y lo que hace el VAR es restablecer la legalidad de un gol, por ejemplo, que están fuera de juego. Lo otro, lo de que le daba vida al fútbol el hecho de que fuese humana la decisión, la que tomase el árbitro, pues yo creo que está en desuso y está llamado a desaparecer. Ahí me parece bien, le parecerá bien, naturalmente, a todos los que en una decisión del VAR salgan favorecidos, y a los que no, pues no les parecerá bien. Así que depende de sin el VAR estaríamos fuera del Mundial, por el partido contra Irán y por el de ayer. Claro. Y además por méritos, porque yo creo que el VAR es verdad que ha ajustado direcciones arbitrales equivocadas, pero lo que no ha ajustado es nuestro juego tan decepcionante. Pero eso es otra cosa, sí. Pero el VAR mata el VAR. Sí. Porque mata la discusión del VAR. Mata la discusión, sí. La mano de Piqué, por ejemplo, ayer, que se vio claramente que no era mano. Bueno, hay un montón de jugadas que quedan muy claras y dirimidas por hechos concretos, ¿no? Claro, por eso digo, todo lo que es objetivable pues es materia de VAR. Yo te digo que el día que el VAR se pronuncie en contra de la selección española, habrá discusión en el VAR. No lo creo. Por mucho que el VAR... Ya lo dijo Camacho con ese esmero dialéctico el otro día, cuando no convenía. Decía, ni los 9 árbitros ni el VAR, eso no es penalti, no es penalti. El fondo de la cuestión es el que ha dicho Rubén. Es una selección insegura, es una selección que tiene muchos agujeros, es una selección que no está motivada. Es decir, tú veías ayer que los marroquíes se comían la hierba y los españoles estaban como de paseo por ahí a ver qué pasaba. Y fíjate, Antonio, en contraste con la imagen del equipo cuando estaba Lopetegui, cuando decían que iba a ser incruento, que iba a ser un traspaso de poderes sin dolor, estamos viendo todo lo contrario. La selección parece irreconocible, ¿no? En su fragilidad, en su precariedad. Paco Maruenda guarda un silencio desde el más absoluto desinterés por esta materia. No entiendo. Ahora que dice, yo que fui lateral izquierdo. Ya lo sabías, sí. Quisieron fichar el Madrid y el Barça, pero lo dejaron. Me interesa lo más mínimo ese. Que no entiendo, no me gusta y no entiendo. Pido perdón a los oyentes. Ni falta que hace, de verdad. Pero no hay obligación alguna. Hay un momento maravilloso que bueno. es cuando el VAR se aplica en el partido con Irán, que están los iraníes esperando la sentencia del VAR y es como ese momento en que Carlos Alsina está por recibir el auto de los jueces de Navarra, donde por fin se concreta los argumentos de los jueces para liberar a la manada, ¿no? Ese clima se dio ayer también en la selección española. Sí, exactamente. Hay unos momentos de duda donde estamos a la espera y de repente pues se ponen a saltar histéricamente. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahora, si la sociedad española reaccionara de la manera tan racional con que reaccionó el equipo iraní y el público iraní, pues sería muy importante. Fernando, que tengas un buen día, cuídate. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenos días. Mañana, que será otro día. Adiós. Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana. Hay otra hornada que pide paso, porque mi candidatura no estoy recibiendo apoyo solo de jóvenes, estoy recibiendo también apoyo de gente mayor, pero de gente mayor que a lo mejor no ha tenido esa oportunidad de venir. Que tenemos que dar más libertad desde el control que pueden hacer ellos de su propia autonomía a los alcaldes y a los concejales para gobernar los ayuntamientos, y de verdad creemos en la autonomía municipal, y yo desde luego creo en la autonomía municipal. En segundo lugar, la máxima generosidad, ahora, durante y después. En esta legislatura lo que deberíamos decidir son los principios que inspiran la reforma constitucional y, lo más importante, el perímetro de la reforma constitucional, de qué cosas se va a hablar y de qué cosas no se va a hablar. Bueno, Müller, Casado, Maruenda, Monos, pasa lo que al 90% de los afiliados del Partido Popular, que no les interesa lo bastante esta elección de presidente o presidenta del partido como para apuntarse, como para inscribirse y poder votar en la primera vuelta el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, el 5 de julio. Este dato que hoy va a ofrecer el Partido Popular todavía no lo ha difundido. ¿Cuántos se han inscrito realmente? A la hora para votar hay que inscribirse previamente. Ayer terminó el plazo, por tanto el PEI ya debe saber cuántos son las personas, cuál es el censo de la votación del próximo jueves. No hay un dato, sí hay una estimación en el diario La Razón, que beben buenas fuentes de la dirección del PP, y que dice, igual un 10% de los afiliados. ¿Y cuántos afiliados son? Pues nos dijo ayer Cospedal en este programa, 780.000. Bueno, dijo más de 780.000. 10%, hablamos de que no llegan a 80.000 personas las que van a votar. Sería bastante menos de las que participaron en las primarias del Partido Socialista, por ejemplo. Fueron 150.000, 80%
de los militantes con posibilidad de participar. Pero está por ahí con lo que participa en Podemos, por ejemplo. O sea, que un 10... ¿Cuánto dijo Pablo Iglesias en su último referéndum sobre su chalet que le parecía aceptable? Para que fuese 15%. Válido. Creo que dijo un 15%, con lo cual tampoco estaríamos moviéndonos en cifras tan raras. Lo que sí es chocante es, bueno, primero, porque evidentemente un afiliado es muy distinto de un afiliado con sus cuotas al día, y aquí está el famoso dicho norteamericano anglosajón que dice pon el dinero en tu boca, o sea, apuéstate algo importante en lo que estás diciendo. Y en segundo lugar, resulta muy chocante porque la semana pasada muchos analistas estaban diciendo que había una gran movilización en la derecha y un enorme interés en el Partido Popular por decidir su directiva, y al final lo que vamos a ver es que el interés es del 10%. Lo cual nos lleva a la conclusión, por lo menos a mí me lleva a la conclusión, de que esa cultura de democracia asamblearia, de democracia de bases, de recurso a la militancia, de empoderar a la militancia, como dirían los de Podemos, no está dentro de la cultura del Partido Popular. Me parece a mí que el Partido Popular, no digo que sea más o menos democrático. En la de Podemos tampoco, ¿eh? Hombre, por lo menos presumen de eso. Ellos continuamente recurren como Pedro Sánchez. Me da la impresión que la gente quiere que la gobiernen y no que le pregunten. Bueno, ya te preguntan por lo menos en el Partido Popular. Yo creo que en el Partido Popular está bastante claro. Y eso a mí me lleva a pensar si esto puede ser una sorpresa o puede haber sido una sorpresa para Mariano Rajoy. Por ejemplo, ¿creéis que le está sorprendiendo a Mariano Rajoy en estos momentos que falte esa participación? Se estará sintiendo reforzado, yo creo. Yo creo que no le sorprende nada. Entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, pues vamos al origen de la cuestión. Aquí cada uno tendrá su opinión. A mí me da la impresión de que primero el mutis de Rajoy, pero sobre todo el desmarque de Feijóo, dejan a los pies de los caballos al Partido Popular. ¿Y por qué se produce el desmarque de Feijóo? A mi juicio, por las malas relaciones entre Rajoy y Feijóo. Feijóo contaba con aclamación y por lo menos contaba con un mínimo respaldo, un mínimo apuntamiento, un mínimo señalamiento por parte del jefe, pero se encuentra con que en la famosa junta directiva del Partido Popular, Rajoy dice: yo no tengo delfines. Para mí es una sorpresa que se lleva Feijóo, y ahí empiezan los problemas. Luego Feijóo encuentra otras razones para no presentarse, pero yo creo que el origen está ahí, porque Rajoy sabía perfectamente que si él se iba, el único que tenía capacidad de aglutinar, de unir al partido, era Feijóo, y aún así no hizo lo que todo el mundo ha hecho, lo que toda la vida ha hecho el Partido Popular, que es señalar al delfín. ¿Por qué? Pues yo creo que por las malas relaciones, insisto. Bueno, yo discrepo, ¿no? En primer lugar, los partidos han ido evolucionando. En el PSOE era el dedazo de Felipe González, por no decir el dedo gordo del pie de Felipe González, y los partidos evolucionan en un país muy cursi como es España, muy acomplejado, donde se mira el modelo anglosajón, que no tiene nada que ver el de Estados Unidos con el modelo español. Nada que ver es nada, ¿no? Allí ni existen partidos, son meras carcasas que se ponen en funcionamiento y ya está, ¿no? Ni el concepto militancia, etcétera, ¿no? Aquí el concepto en España es distinto, y luego ha habido una hiperinflación de militantes de todos los partidos, porque quedaba muy bien decir que tenías muchos militantes, en lugar de decir: oye, a mí me parece que haya 80.000 personas, además lo digo sinceramente, que vayan a perder unas 2 o 3 horas para ir a la urna a votar, etcétera, me parece un gran sacrificio. Lo mismo que me parece un gran sacrificio que 100.000 personas hagan una manifestación, o que hagan, a mí personalmente me parece, ¿no? Es decir, siempre hablamos de millones, ¿no? Feijóo no se presenta porque él creía que iba a ser en octubre el Congreso, que es lo que había dicho inicialmente Mariano Rajoy. Mariano Rajoy había comentado que iba a aguantar este mes de julio y agosto, comerse el marrón, por decirlo claramente, y que luego habría Congreso, y al final decide que se va, que ya hay bastante, y que no va a aguantar más a las presiones de la prensa, y que le estén todo el día encordeando, etcétera, que sí quiere volver a su registro y demostrar que es el único presidente de la historia de España que se va a su trabajo. Es decir, aquí esto no lo hemos puesto en valor. Aquí todo el mundo... Sí, es muy importante. No, pero no estamos hablando de eso, hombre. Bueno, pues déjame que hable de lo que quiera. Claro, tú hablas de lo que quieras y yo te respeto. Déjame a mí que hable también de lo que quiera, ¿no? Entonces, claro... Salirse de la cuestión, ¿no? No, salirse de la cuestión no, te he dado una... Bueno, habla tú solo, oye, a mí tanto me da, ¿no? Paco, hombre, me parece que tú me tengas que decir de lo que puedo o no puedo hablar, me parece asombroso, ¿no? Estoy haciendo un comentario según estás hablando. Ya está, pues déjame que hables. Bueno, claro, habla como quiera. Bueno, yo creo otro, venga. Voy a hablar yo, por ilusiones, no por alusiones.
gracias. No, a mí me sorprende mucho la baja participación. Creo que le sorprende al Partido Popular. No creo, Paco, que 80.000 militantes o afiliados sea una cifra representativa del entusiasmo que suscitan estas primarias y que, lejos de la fertilidad de candidatos, que ha habido hasta 7 y ahora son 6, demuestra que 6 debilidades no hacen una fortaleza. Y por mucho que haya un linaje marianista predominante, quien trata de distinguirse de ese linaje es Pablo Casado con su origen aznarista, ¿no? Yo creo que es la única discrepancia que cabe en la ortodoxia de este fenómeno de primarias, que debe ser muy desalentador para el Partido Popular por la escasísima participación y por el daño que el partido se puede hacer en este proceso de primarias, emergiendo como ha emergido toda esa rivalidad que ya se conocía, pero que hasta ahora, por lo visto, no se podía mencionar explícitamente. Por eso creo que el partido se encuentra en una posición muy difícil de cuando tenía todo el tiempo para replegarse con un candidato que fuera aglutinador. Y yo entiendo que la retirada de Núñez Feijóo deja al partido huérfano y lo deja además en situación muy precaria respecto al partido pujante que va a ser el Partido Socialista, y con tiempo para que... Paco me hace gestos como si yo estuviera celebrando la llegada de Pedro Sánchez de rodillas. Divertido. Hemos pasado del Pedro Sánchez hemos pasado del Pedro Sánchez que está en el poder. Hemos pasado del Pedro Sánchez que está en el poder. Sí, Paco, es que ha sucedido... Yo me siento gratificado, yo sí lo defendía en primarias, ¿no? Modestamente, ¿sabes? Me siento gratificado. La cuestión es que el Partido Popular, con un proceso de primarias ordenado, podría haber tenido tiempo para remontar y aprovechar, de hecho, la legislatura del Partido Socialista para reconstruirse, y creo que en estas circunstancias no lo va a poder hacer porque queda el desinterés de sus afiliados. Imagino que debe ser todavía mayor, debe ser el desinterés de sus votantes, ¿no? Porque si sus afiliados no participan del proceso que decide quién es su líder, imagínate el votante convencional. Pues 8 millones tiene ahora. 8 millones tenía. Bueno, estamos hablando de referencias. Nadie tiene estamos hablando de referencias que tú utilizas como si fueran contemporáneas. Me parece interesante, porque si hubiera sido candidato único diríamos caudillismo, control del aparato. Hay 6 candidatos, que es la pera limonera. Te puedes presentar con 100... No, oye, es que no dais valor nunca a nada. Nunca damos valor. No sé quiénes somos. Bienvenidos al mundo que tanto os gusta, ¿no? ¿Sabes? Es decir, pero me parece sorprendente. Un partido que presenta 100 avales solo, con 100 avales tú puedes ser candidato, podías ser candidato, ¿no? Y entonces ahora resulta que eso es muy malo, ¿no? Es decir, pongamos una pauta que nos parece bueno. Es decir, si hay democracia interna, parece que no es bueno porque se dividen los partidos. Hombre, pues pero Paco, sinceramente, ¿tú crees que Rajoy ha descubierto inesperadamente, ha hecho un acto inesperado de fe en la democracia asamblearia? ¿De repente lo ha descubierto? ¿Y el PSOE lo descubrió de golpe? No, pero los partidos no estoy hablando de cuando les conviene. Los partidos cuando les conviene descubren lo que les conviene en cada ocasión. Mira, la salida de Rajoy ha sido muy digna, a mi juicio. Bueno, hombre, ha salido con la cabeza alta. Pero no tiene nada que ver con el hecho de que algunos pongamos sobre la mesa que Rajoy haya dejado al Partido Popular a los pies de los caballos con esa manera de irse. Que da la impresión de que es que acaba de descubrir, insisto, el empoderamiento de la militancia. Eso no pertenece a la cultura de Rajoy ni a la del Partido Popular. Y no es nada malo, hombre. Y no me digas ahora... Pero que no existía, es que, oye, los partidos evolucionan. Oye, luego hablamos de Pedro Sánchez y hablamos del PSOE. Que mañana tienes que decirme de lo que puedo hablar o no. Es que hoy me tienes sorprendido. Oye, te agradezco, Antonio, que me metodológica, estamos hablando de una cuestión y tú me hablas de otra. Pero podría hablar de la mañana. Es que las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Luego seguís discutiendo si queréis, que ahora vamos a escuchar el comentario de Vicente Valles. Vicente, buenos días. Buenos días, Carlos. Los militantes del PP se han zambullido en un proceso político casi inédito para ellos, el proceso de elegir por votación a quien será su presidente o presidenta. En otros partidos, este tipo de elecciones primarias ya es una tradición. Sin embargo, en el PP está resultando una aventura con final incierto, porque sí, las primarias son el método más democrático para elegir a los representantes de los partidos políticos, pero no aseguran que el resultado sea exitoso. Además, hay una incógnita añadida, porque nadie sabe cómo se comportará la militancia del PP ante una situación como esta. Sí sabemos que en Podemos, hasta ahora, las bases han sido muy disciplinadas y han votado siempre a favor del jefe Pablo Iglesias. En el PSOE ha sido al contrario, los militantes socialistas suelen votar casi siempre contra el candidato del aparato del partido. Por eso ganó Borrell en su día, o Zapatero después, o Pedro Sánchez ahora. El PP ha sido siempre un partido muy obediente al que manda, pero ahora
no hay jefe al que obedecer. De hecho, de lo que se trata es precisamente de elegirlo. Más de uno en Onda Cero. Son las 9:05 de la mañana de este martes, son las 8:05 en las Islas Canarias. Estamos en tertulia hoy con Maruenda y Antonio Casado, que ahora van a tener una conversación aparte, que solo emitiremos por nuestra página web. Cordial, conversación cordial. Cordial, pues a ver si es verdad. Prefiero quedarme escuchando a la ministra. Poca cordialidad habéis exhibido esta mañana, ¿verdad? Un programa con buen ánimo como es este, con sentido del humor. Es que quiere dirigirlo todo, no sé qué le pasa. No reincidas, igual, ¿eh? No reincidas. Con John Muller y con Rubén Amón recibimos la visita de la ministra de Justicia del Gobierno de España, Dolores Delgado. Buenos días, ministra. Hola, buenos días. ¿Cómo lo lleva? Bien, muy bien. Bien. Muy bien. ¿Le ha sorprendido algo muchísimo desde que es algo que no se esperaba usted? Dice, nunca pensé que esto fuera así. Lo trepidante del ejercicio de nuestro trabajo. Es constante, las horas pasan muy deprisa, yo creo que es todo express, todo rápido y muchas cosas por hacer. La verdad es que se ha marcado, no sé si es lo normal o no, pero el ritmo que hay en el gobierno es increíblemente trepidante, vertiginoso, es constante, bueno. Está bien. Es porque tienen que hacer ustedes en 2 años lo que otro gobierno habría hecho en 4, en una legislatura completa. O porque hay muchas cosas que hacer, básicamente. Ahora hablamos de eso, pero antes quiero preguntarle, han empezado ustedes con mal pie con la Fiscalía. La Fiscalía emitió ayer un comunicado en el que reprocha al Gobierno de España que haya dado a entender que las víctimas de delitos sexuales no están ya suficientemente defendidas por el Ministerio Público. A raíz de esta frase quiero que recordemos ahora que pronunció la portavoz del Gobierno de España, la señora Celaá, la ministra de Educación y portavoz, el pasado viernes cuando hablaba del auto de prisión eludible confianza de los condenados, estos 5 individuos de La Manada. Y dijo la portavoz, y lo escucho en sus propias palabras ahora, que se iba a estudiar si el servicio jurídico, entiendo que se refiere a la Abogacía del Estado, debe personarse en los juicios que tengan que ver con delitos sexuales. Estudiar que nuestro servicio jurídico del Estado, que el servicio jurídico del Estado se persone como parte en defensa de las víctimas. Compartimos la preocupación ciudadana al respecto y el Ejecutivo tiene acciones para llevar a cabo. El Gobierno gobierna, el Gobierno hace cosas, el Gobierno trabaja por la seguridad de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes. La Fiscalía en el comunicado que difundió ayer lo que dice es, nosotros ya defendemos bueno, usted es fiscal de profesión, nosotros ya defendemos a las víctimas, esa es una parte de nuestras obligaciones. ¿Cómo se toma la ministra el comunicado de la Fiscalía General del Estado el día de ayer? Bueno, lo primero, me alegro muchísimo que me haga esta pregunta, porque yo creo que es decir cosas desde distintas ópticas o perspectivas, y me voy a explicar. En el tema ya de La Manada, la sentencia generó una alarma enorme y provocó múltiples comentarios y en todos los colectivos jurídicos también, y yo he dicho muchas veces que es cierto que desde determinados ámbitos no podemos interferir en la labor jurisdiccional, porque forma parte de la independencia judicial, sobre todo, como en este caso, que se trata de un asunto todavía no firme, todavía no está resuelto. Estamos pendientes de un recurso de apelación que se ha formulado. Pero de fondo y de base hay un problema con los delitos sobre la integridad sexual en relación especialmente a las mujeres. La discusión de si hace falta una reforma penal, si no hace falta una reforma penal, si debemos hacer una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal o no, que también a lo mejor podríamos plantearnos. Yo lo he dicho antes, pero lo digo ahora también como ministra, yo creo que no es bueno legislar en caliente. No, las reformas legislativas y especialmente las reformas penales requieren de un sosiego, de una tranquilidad, de unas perspectivas y sobre todo hablar con los expertos. Y dentro de los expertos también están las víctimas.
porque son expertos en el sufrimiento o son expertas en el sufrimiento. Por lo tanto, la situación es esta. Ahora, ¿qué ocurre con los actores? Nos encontramos con una resolución que es el auto de libertad confianza o prisión confianza, que se pagó finalmente la fianza de 6.000 euros y quedaron en libertad con una serie de medidas cautelares que no se ha entendido. No se ha entendido porque es cierto que se aparta de una norma, una de decisiones jurisdiccionales como una pena de 9 años, con una sentencia condenatoria que no es firme, pero es condenatoria. Ya ha habido un juicio oral donde se ha practicado la prueba y hay unos hechos que se han declarado probados, que están fijados, en los que se da absoluta credibilidad a la víctima. Es un relato, no lo vamos a traer a colación, pero todos lo tenemos en mente. Es un relato espantoso, aquello que sufre esta mujer. Bien, cuando quedan en libertad se producen, pues esta nueva situación social en la que se alzan voces de qué hacer frente a este tipo de resoluciones. Lo primero es lo que ha ocurrido, que es tanto la acusación particular como la acusación popular, acusaciones populares en este caso, como el Ministerio Fiscal, han sido coherentes con su posicionamiento durante el proceso. El Ministerio Fiscal ha tenido una labor impecable, extraordinaria. O sea, quiero decir, y está haciendo lo que le toca, y lo que dice nuestra Constitución que tenemos que hacer y lo que dice el Estatuto del Ministerio Fiscal. Además de eso, ¿es posible hacer algo? ¿Se puede hacer algo? Y yo creo que esta era un poco el acuerdo al que se llegó. Analicemos, porque si se fijan las palabras literales que ha leído y que hemos escuchado de la ministra portavoz, es estudiemos alternativas de acompañamiento quizá y de apoyo a víctimas, como ocurre en otros delitos y como pasa, por ejemplo, en normativas autonómicas, que existe ese acompañamiento jurídico del Estado a las víctimas, no tanto para suplir la labor o la función del Ministerio Fiscal, que está ahí, que está marcada y que además en este caso es absolutamente impecable. Han hecho un trabajo desde la Fiscalía, extraordinario, sino quizá pueden darse otras medidas de acompañamiento a las víctimas, como ocurre, por ejemplo, con las víctimas de violencia de género, donde hay menores, donde hay unas consecuencias periféricas que hay que tener en cuenta también. O sea, yo creo que a veces cuando hablamos desde distintas perspectivas, pueden surgir susceptibilidades, pero estas susceptibilidades hay que, suavizarlas, en el sentido de que ni se pretende sustituir la labor de la Fiscalía, tampoco la labor de las acusaciones populares y, por supuesto, tampoco particulares, sino potenciar la protección de las víctimas, que yo creo, sinceramente, que está bien acompañar a las víctimas, pero no sustituyendo la labor de nadie, labor constitucional ni estatutaria del Ministerio Fiscal. Cuando dice acompañar a las víctimas, ¿está pensando en que se persone la abogacía del Estado? No, estamos pensando, se está estudiando otro tipo de medidas de acompañamiento. O sea, que no tiene nada que ver con que el servicio jurídico del Estado esté personado en los casos de delitos sexuales. Acepto esto o interpreto esto como una especie de rectificación de lo que se dijo en la rueda de prensa del viernes pasado, o al menos como una matización para aclarar de qué estamos hablando. No, ni una matización, no, es una explicación porque entiendo que no ha habido un entendimiento correcto de lo que ha ocurrido, nada más. ¿Tiene la ministra de Justicia opinión sobre... Hay un debate ahora mismo en los medios de comunicación que tiene que ver con la situación de libertad bajo fianza de los 5 de la manada, a los que se ven las televisiones cuando van a presentarse en el juzgado, como es obligación suya, creo que 3 veces a la semana. Y ahora está en el ambiente que se dice el debate sobre si se puede o se debe entrevistar a estos individuos, pues por ejemplo en un programa de radio o en un programa de televisión. Si alguien entrevista a los de la manada, ¿a usted qué le parecería? ¿Le parecería bien? ¿Le parecería mal? ¿Le parecería horrible? Pues vamos a ver, yo creo que hay una situación, como usted bien ha señalado, hay una libertad que es una libertad provisional. Hay una serie de cautelas, unas medidas cautelares acordadas de presentación cada 3 días, de imposibilidad de acercarse a domicilio de la víctima, etcétera, etcétera. Y hay una cuestión también de sensibilidad social y de
alarma social, ojo, alarma que no condiciona una medida cautelar, porque esto está fuera de la ley de enjuiciamiento criminal, sino que es el tema de la reiteración delictiva, pero sí de sensibilidad social. Y ya quizá esto debería pasar a los propios medios de comunicación, no sé cómo decirlo, o sea, no todo vale, hay que tener también unas determinadas líneas rojas, y esas líneas rojas pasan porque aquí hay una víctima declarada como tal en una sentencia, con unos hechos gravísimos, todavía está sub iudice, porque todavía tenemos que esperar al recurso de apelación formulado por las partes personadas. Por lo tanto, en un ejercicio de responsabilidad, yo creo que no se puede contribuir ni a aumentar el dolor de las víctimas, ni a aumentar esa alarma social y que se respire lo que yo creo que es general, que no hace falta tener mucha mayor, pero no sé, precisión sobre tipos penales, etcétera, sino sensibilidad para entender que hay cosas que no se pueden hacer. O sea, yo partiendo de ahí y de esa humanidad, ¿no?, y de esa civilización, a mí me parece que habría que plantearse, los propios medios deberían de plantearse esa actuación. Un debate muy interesante que luego espero poder compartir también con los contertulios de este programa. Hablando de la Fiscalía, y antes que se me olvide, de la posición de la Fiscalía respecto del Gobierno de España. Va a tomar posesión en breve la nueva Fiscal General del Estado, que es a propuesta del Gobierno y nombrada por el Rey. ¿Qué interpretación hace usted de la relación que tiene el Fiscal General del Estado, o la fiscal en este caso, con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno? ¿Debe ser una situación de independencia plena de la nueva fiscal? Es decir, ¿tiene que tener plena autonomía? ¿O debe actuar en sintonía con la política que desarrolla el Gobierno? Que este es otro debate clásico de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo en España. Que podíamos estar debatiendo de aquí a dentro de 8 días y no parar de encontrar argumentos y circunstancias. Vamos a ver. La relación entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado está marcada de entrada en la Constitución, porque nos establece cuál es el sistema de elección del Fiscal General del Estado. Con lo cual ya tenemos un marco, es el Gobierno de España el que propone al Rey, que es quien nombra al Fiscal General del Estado. Esto está en el artículo 124 de la Constitución. Ahí tenemos la Constitución y tenemos nuestro primer marco, nuestro primer cauce de convivencia y de establecimiento de la actuación de los poderes. Segundo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que regula perfectísimamente cuáles son las relaciones entre el Gobierno y, en este caso, la Fiscal General del Estado. Se establece. El Fiscal General del Estado tiene autonomía. Debemos de preservar esa autonomía porque está sometido al principio supremo de la legalidad. Cuando decimos que la ley, todos somos igual ante la ley debe ser igual para todos, estamos hablando también de esto. Bien, lo que sucede es que existe una cosa que es la política criminal. La política criminal la marca el Gobierno, es decir, el Gobierno de España. Esto hace que tengan que existir relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. ¿Dónde puede estar la diferencia? Carlos, ¿dónde puede estar la diferencia? En la transparencia de esas relaciones, en el modo de desarrollar esas relaciones, en que la relación entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado sea más transparente. Y esto no lo digo yo porque se me haya ocurrido. Esto están las recomendaciones de Greco, del Grupo de Estados contra la Corrupción, nos ha pegado un tirón de orejas a España. Y una de las cosas que nos ha dicho al anterior Gobierno, pero tirón de orejas, es, mire usted, tienen que ser transparentes las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal General del Estado. ¿Eso en qué se traduce? Para que sean transparentes y toda comunicación entre el Gobierno y la nueva Fiscal del Estado va a ser pública. Vamos a poder conocer todos cualquier iniciativa que tome la interlocución. A ver, para empezar, es que la interlocución no es constante ni permanente. La Fiscalía General del Estado tiene su marcha, tiene su actuación, tiene su desarrollo. La Fiscalía General del Estado, que es además una institución extraordinariamente compleja y rica, porque no la conocemos, yo creo que el gran desconocido de la justicia quizás sea el fiscal. El fiscal, porque lo vemos a través de las pelis o lo vemos. Y no es así, o sea, el fiscal tiene una importancia constitucional y está ahí. Y la Fiscalía General del Estado, los órganos centrales de la Fiscalía General del Estado tienen una vida
constante y continua. Hay una secretaría técnica, una unidad de apoyo, una inspección fiscal, que es una especie de auditoría, y esto funciona sin que, evidentemente, el gobierno actúe. Hay un consejo fiscal elegido por los propios fiscales con una riqueza democrática increíble. Hay nombramientos ahí, que hay en ese sentido autonomía, no hay indicaciones. Quiero decir, esa vida que funciona está ahí y existe. Pero todo eso existía en la etapa anterior, con el gobierno anterior, y el ministro catalá fue reprobado en el Congreso de los Diputados por sus injerencias en el Ministerio Fiscal, por haber influido en el nombramiento del fiscal anticorrupción y aquel debate que tuvimos hace algunos meses. Sí, pero porque había, si no recuerdo mal, había algunas conversaciones de causas judiciales telefónicas en donde aparecían indicaciones de uno, otro fiscal, etcétera, etcétera. O sea, que había un mar de fondo importante donde aparecía justamente esto. Yo digo que cuando existan relaciones en las que hay que pedir o establecer una determinada actuación de la Fiscalía, esto se conozca y sea transparente. Me refiero a eso. Usted me está hablando de unos temas un poquito más complicados. No, es que estoy hablando un poco así de memoria ya. Son tantas cosas, pero cuando el fiscal anticorrupción pretende decirles a los fiscales del caso de Ignacio González, creo que era, que no procede una diligencia, entonces ellos dicen que no aceptan la instrucción, recurren al artículo ese que usted se sabe, pero yo no me acuerdo cuál es. El 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Para presentar para decir... es un artículo, fíjese, Carlos, déjeme que le interrumpa. Se convoca el consejo correspondiente. Pero es un artículo de transparencia. El artículo 27 es un artículo que le puede explicar a los ciudadanos cuando alguien recibe una orden que piensa, un fiscal, por ejemplo, que piensa que es contraria a la legalidad. Nosotros tenemos también el principio de jerarquía, porque necesitamos una unidad de criterio en la actuación. Sería injusto para los ciudadanos que un fiscal hiciese una cosa y el otro hiciese otra. O sea, también hay que garantizar esa unidad de actuación. Pero cuando un fiscal recibe una orden que cuestiona porque piensa que puede estar frente a la legalidad, lo que plantea es un artículo 27. Pides que te lo digan por escrito y luego se van convocando a órganos dentro del Ministerio Fiscal colegiados para que aporten esa visión jurídica y sensata de la cuestión en concreto. Eso es transparencia. Eso es transparencia. ¿Usted se compromete como ministra a no decirle nunca a la fiscal general del Estado lo que tiene que hacer? Claro, tiene autonomía. Justicia universal. Déjeme que le pregunte por este asunto, porque esta es una de las propuestas que presentó el Partido Socialista cuando estaba en la oposición. La justicia universal, recordamos que primero por una iniciativa del gobierno de Rodríguez Zapatero, año 2009, gracias por chivarme, año 2009. Pues justicia universal significa que la Audiencia Nacional pueda ocuparse de cualquier asunto que entienda que afecta a la legalidad y a los derechos humanos, pero que se ha limitado en España. En el año 2009 se decidió que solo si afectaba, si es un caso, por ejemplo, que se está produciendo en Argentina, solo si afecta a algún ciudadano español, o como víctima o como presunto autor. Luego llegó el gobierno del señor Rajoy y limitó todavía más las circunstancias en las que la Audiencia Nacional puede ocuparse de esos asuntos. La intención del gobierno de España es promover el restablecimiento de la justicia universal tal como estaba antes del año 2009, o sea, poder ocuparse de cualquier asunto. Bueno, lo ha explicado bien, pero yo como me encanta el tema de la jurisdicción universal, porque creo que es una herramienta para limitar espacios de impunidad, y lo digo absolutamente convencida de ello. Le voy a explicar. A ver, España tenía en 1985 lo que denominamos la jurisdicción universal absoluta. ¿Qué significa? Que hay determinados crímenes muy graves, hablamos crímenes contra la humanidad, pero también hablamos, por ejemplo, de narcotráfico, pero también hablamos de trata de seres humanos, o sea, hay delitos, terrorismo, hay delitos muy graves que tienen connotaciones universales, globales, que no importa el lugar donde se hayan cometido, ni la nacionalidad de las víctimas, ni la nacionalidad del autor, para que cualquier país pueda conocer de un hecho delictivo de estas características. Si bien es cierto que luego entramos en la racionalidad
procesal, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo que no tenemos es que se pueda juzgar 2, 3, 4 o 6 veces a una persona en distintos países. Esto iría en contra de los más elementales principios de derecho penal, evidente, y de la responsabilidad penal por el delito. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sí es posible que concurran distintos países en la investigación de unos hechos. Por ejemplo, vamos a hablar de terrorismo yihadista, que es mi zona de confort. El terrorismo yihadista pueden aparecer pruebas en distintos países, pero se comete un atentado, por ejemplo, en Francia o en Bélgica. Bueno, nosotros investigamos y lo que hacemos es aportar el material probatorio recopilado en nuestra investigación a aquel país que esté en mejores condiciones de enjuiciar. Con lo cual, lo que estamos haciendo es una cooperación con la herramienta de la jurisdicción universal. Es enriquecer al final la persecución penal. No sé si, por ejemplo, en materia de terrorismo yihadista, donde sabemos que un individuo ha pasado por tal país, se ha relacionado con otro en tal sitio, ha adquirido armas en otro sitio o ha aprendido a fabricar explosivos en otro sitio. Si somos capaces de recuperar todos esos indicios, esas pruebas, ese material probatorio y lo ofrecemos al país que está en condiciones de enjuiciar, no hablamos de 8 enjuiciamientos, hablamos de 8 países trabajando para que otro enjuicie mejor. Bien. Bueno, pues esa sería la jurisdicción universal absoluta, racionalmente enfocada. Tampoco ha habido tantos casos en España que colapsen la Audiencia Nacional ni nada por el estilo. Hemos alcanzado unas cotas de prestigio internacional por el trabajo de la Audiencia Nacional importante en estas materias y además hemos activado procedimientos importantes en otros países. Pero aparte de esto, tenemos la reforma del 9 y la reforma del 14. La reforma del 14 es como un plumazo completo de lo que es el sentido, el concepto de la jurisdicción universal. Prácticamente desaparece. La reforma del 9 está a medias entre el 85 y el 14, pero no llega a asumir lo que es la doctrina del Tribunal Constitucional establecida con el caso Guatemala y con el caso Falun Gong. Con lo cual estaríamos hablando de la reforma del 85 con esas connotaciones constitucionales, porque a mí el Tribunal Constitucional me parece que es un órgano fundamental también en la toma de decisiones y sobre todo legislativas, porque nos marca los cauces. El deseo del Gobierno es volver a la situación que teníamos antes de 2009. Carlos, el deseo del Gobierno es de estudiar absolutamente el panorama, la situación y las connotaciones constitucionales para determinar en qué espacio nos estamos moviendo, con, sobre todo, una perspectiva, la perspectiva de eficacia y evitar la impunidad, y 2, víctimas, que es otra perspectiva que creo que es fundamental, muy importante en cualquier reforma penal, procesal o jurisdiccional que sea. Hablamos de las víctimas del tráfico de personas, hablamos de la situación del Mediterráneo occidental, de los inmigrantes o los refugiados que tratan de llegar a la Unión Europea. ¿En qué se diferencia la situación de este barco que se llama el Lifeline, que tiene 230 personas a bordo rescatadas en el mar y que no encuentra puerto porque no le permiten acceso a las aguas ni de Malta ni de Italia? Del caso del buque Aquarius, al que el Gobierno de España abrió las puertas del puerto de Valencia porque entendía que era una obligación de legalidad internacional y una cuestión humanitaria. ¿Cuál es la diferencia para que el Gobierno ahora no esté manifestando ninguna disposición a recibir aquí ni al barco, que tiene al parecer dificultades para cubrir un trayecto tan largo, ni a los inmigrantes que van en ese barco, que podrían ser trasladados hasta España pues por avión, que es lo que está planteando la ONG alemana? ¿En qué se distingue un caso del otro? Bueno, yo creo que son casos, efectivamente, son crisis humanitarias. O sea, que decir, es un asunto, son dos cosas. Una crisis urgente humanitaria y la política migratoria. Eso está claro. En relación al Aquarius se tomó la decisión porque había posibilidades de traerlo a las costas españolas. En el caso del Lifeline, la ministra de Defensa ha realizado unas declaraciones en relación a la situación y a la imposibilidad de traerlo. Han hecho el estudio, evidentemente, y son ellos los que tienen los medios para determinar cuál puede ser la actuación de las autoridades españolas. Es que me remito a lo que ha dicho la ministra de Defensa. La ONG lo que ha dicho, que le ha enviado una carta al Ministerio de Exteriores, que no es un negociado, pero ya que está usted aquí, pues yo le pregunto.
envió una carta diciendo, hombre, celebramos la disposición que tuvo el gobierno de España con el Aquarius, y como es el gobierno más receptivo que vemos y más sensible a esta situación, ¿por qué el gobierno de España no le dice a Malta que nos deje desembarcar a estas personas, pero que luego se las lleva de Malta para España? Y así se acabó el problema. Porque, entiéndame. Ya, porque supongo, y en eso es en lo que se está, es en determinar cuál va a ser la actuación de los distintos países que estamos implicados. Es decir, o sea, España está incardinada en la Unión Europea y yo creo que es muy importante la llamada de atención del Aquarius, pero también es muy importante la participación del resto de países de Unión Europea, no solamente de los países con frontera exterior, que estamos en una situación mucho más complicada, sino que requiere una implicación de todos los países europeos, está clarísimo. Una pregunta rápida antes de que mis contertulios tomen el relevo. Hoy empieza un juicio muy importante y muy interesante en Madrid, que es el juicio al doctor Vela, este hombre que ahora tiene 85 años, por un acusado del robo de un bebé en 1969. Es el primer caso de este tipo que llega a juicio en España. Este individuo está acusado de haber engañado a una joven que dio a luz en el año 69 en la clínica San Ramón, que era la que él dirigía. Se queda con el bebé, le dice a la madre que el bebé ha muerto y lo que hace es entregárselo a una pareja, a un matrimonio que era de su confianza. ¿El gobierno se plantea hacer algo en esta línea de ayudar a las asociaciones de víctimas de los casos de bebés robados? ¿Hay alguna idea que tengan ustedes en mente para poder atender, para poder acceder a las peticiones que están realizando estas asociaciones, que lo que reclaman es un poco más de ayuda institucional para sacar adelante los casos? Bueno, yo creo que lo más importante es que este tipo de casos, a pesar del paso del tiempo, se estén enjuiciando y salgan a la luz, porque detrás de esto hay muchísimo sufrimiento y además haya tenido, fíjese, la Fiscalía un empuje enorme, porque fue a partir de unas diligencias de investigación de Fiscalía donde se centralizó todas las pruebas, la investigación. Esto ya de por sí facilita el propio planteamiento de los procesos, evidentemente. Entonces ya de por sí esto es importante, y en relación a las víctimas, y es quizá por mi sensibilidad, no sé, como fiscal, pero también como miembro del gobierno, que está profundamente, el gobierno preocupado por las víctimas, todos los planteamientos de diálogo, colaboración y apoyo, como decíamos al principio de esta entrevista, está con las víctimas, está claro. Esta es la parte tipo test de la entrevista, que son preguntas muy ágiles y respuestas también muy breves. Eso es que tengo que hacerlo deprisa. Ya verá cómo lo vamos a hacer Es por nosotros. Antonio. Sí, vamos a ver, a mí me gustaría que desarrollase un poco más algo que ha dicho que se le puede venir encima en cualquier momento. La pregunta era muy clara, de Carlos Alsina. ¿Va a ser usted autónoma? ¿Va a actuar a las órdenes del gobierno, la Fiscalía? Y usted ha respondido sí, porque es autónomo. Es autónoma la Fiscalía. Bueno, a mí me alarma un poco esto, por eso quiero que lo explique, porque vamos a ver, es autónoma la Fiscalía, pero no es independiente, y se supone que primero por un principio de cooperación institucional, y segundo porque no es un poder independiente, no es poder judicial que es independiente, o legislativo o ejecutivo. De hecho, en algunos países pertenece al gobierno. Me parece normal que entre la Fiscalía y el gobierno, lo mismo que entre el gobierno y la abogacía del Estado, pues haya ese principio de unificación de puntos de vista en temas, sobre todo cuando lo que se está jugando es la legítima defensa del Estado frente a ataques exteriores. Debería desarrollar un poco eso, porque yo creo que, insisto, con autonomía funcional, pero me parece que tiene que actuar de acuerdo con el gobierno para defender la legalidad, para protegerla, en nombre de los intereses generales, que eso es lo que dice la Constitución. Tipo test. Sí, tipo test, contexto, sí, ya he visto. Pues le agradezco muchísimo, Antonio, la pregunta. Lo primero, el gobierno no va a dar instrucciones políticas, por ejemplo, al Ministerio Fiscal. O sea, cuando hablo de esto, estoy refiriéndome a eso. Oportunidad. Quiero decir que no actuará por oportunidad. No, por oportunidad, por necesidad. Vamos a ver, Antonio, por necesidad política o por motivos políticos. En absoluto. Será el interés general el que mueva al gobierno. Y la política criminal que desarrolle el gobierno es exactamente la que entiende el gobierno, que conforme a la ley procede. Y ese intercambio entre la Fiscalía y el gobierno se ceñirá exactamente a esos intereses generales a los que usted ha hecho referencia, pero nunca utilizaremos a la Fiscalía por cuestiones políticas.
Se dice eso en el lenguaje tenso, dice el gobierno interesará a la... Sí, exacto. Eso es, pero por el interés general, conforme al principio de legalidad y con esa autonomía. Que es cierto, y no quiero que se me pase esto, es cierto que hay dos términos, que son el tema de la independencia y el tema de la autonomía. Si se fija, se utilizan para uno y otro de las instituciones de las que estamos hablando. Independencia jurisdiccional, quiero decir, respeto a los jueces a la hora de dictar resoluciones o sentencias, porque ese es el trabajo, es su trabajo jurisdiccional y lo ejercen además en nombre del pueblo, o sea, y me parece que es una parte también de esa soberanía nacional. Primer punto, sí. Paco. Y autonomía, autonomía del Ministerio Fiscal, que es con sujeción a la legalidad. A mí nunca me parece suficiente la autonomía del Ministerio Fiscal, cuanto más mejor, ¿no? Porque tiene que actuar con absoluta independencia. Y al hilo de eso quería preguntarle por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y cómo hacer al hilo de eso que consigamos que dentro de lo que es el mundo del Poder Judicial no lo etiquetemos, ¿no? Es decir, usted es progresista, este es conservador, el otro es medio pensionista, etcétera, ¿no? Porque al final eso enlaza con lo de la Fiscalía. Damos la imagen de una justicia que no es independiente. Yo he dicho alguna vez, Cándido Conde Pumpido es amigo mío, ¿no? Es decir, a mí no me importaría que Cándido Conde Pumpido, que es más progresista que yo, creo, ¿no? ¿Verdad? Entonces un poco más progresista que yo, ¿no? Depende, me juzgara, ¿no? A estas alturas. O Baltasar Garzón, que lo admiro mucho en unas cosas y en otras nos peleamos, ¿no? Por tanto, ¿cómo hemos de conseguir? ¿Qué van a hacer? Porque yo creo que eso sí que sería una gran labor de cualquier ministro de Justicia, conseguir que un juez no sea etiquetado y que dicte una sentencia y punto, o un fiscal actúa porque considera que conforme a la legalidad tiene que actuar así. Bueno, yo creo que lo importante, decía antes, es la transparencia y que entendamos, en su caso, las resoluciones. Hay una parte que es fundamental, fíjese, en el tema de nombramientos, tanto de magistrados, jueces, sobre todo los de libre, evidentemente, designación, no los reglados, o fiscales. Pues es muy importante las personas que se elijan, el currículum que tengan, la capacidad, los méritos, que entendamos cada nombramiento responde a esa capacidad profesional y que lo entendamos, que se entienda y que tengamos acceso a ese proceso de selección. Esto, independientemente de la ideología que cada uno tenga, que cada uno la tiene, porque forma parte de nuestro ADN. Sí o sí, y a veces pues nos vamos formando en uno o en otro ámbito, pero sin embargo ganamos credibilidad, porque esto nos hace que la gente vea que nuestras decisiones y nuestras resoluciones no se deben o no han estado marcadas por aspectos políticos, sino profesionales, porque tenemos la capacidad y la valía para estar ahí. A mí me parece que esto es una parte muy importante. Tipo test, John Muller. Sí, yo tengo una pregunta tipo test, señora ministra. La frase es la siguiente: lo razonable es que los presos y sobre todo en prisión provisional estén cerca de sus familias y de sus letrados. Esto lo dijo A, el abogado defensor de la manada; B, Carlos Alsina; C, el abogado defensor de Quim Torra; D, Pedro Sánchez. Pues lo dijo Pedro Sánchez. Muy bien. Es un verdadero test. Y muy bien. No, es un ¿Ya test, está? ya está. ¿Pregunta tipo test? ¿Quiere que lo desarrolle o nos quedamos en el tipo test? No, es un test. Que lo desarrolle. Es tipo test. Es un test. Fíjate si lo dijo con claridad Pedro Sánchez, que ayer salió Pablo Iglesias diciendo, me consta que Pedro Sánchez es partidario. A ver, si pero quiero desarrollar el tipo test, porque a veces el tipo test no expresa quizá la totalidad del sentido de las palabras. La prisión provisional es una medida cautelar que no es incompatible con los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está reconocido así por Naciones Unidas, está reconocido así por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está reconocido así hasta por nuestra propia Constitución, está el derecho de relacionarse con la familia y también, por ejemplo, el derecho de defensa, el poder tener acceso a la defensa, a los letrados que te están asistiendo. Entonces, la prisión provisional es una medida cautelar excepcional porque restringe el mayor de los bienes que podemos tener, incluso a algunas personas pueden considerar que es superior a la vida, que es el de la libertad. Entonces esto hay que compatibilizarlo con los derechos humanos, pero también es cierto que hay que compatibilizarlo con los tiempos procesales en el caso de la prisión provisional. La prisión provisional está acordada por un juez o por un tribunal, que es quien de alguna manera marca esos tiempos procesales. Necesito al imputado o al procesado cerca o lejos del tribunal
tribunal, etcétera, etcétera. Entonces hay que intentar, que yo creo que va por ahí el tema, compatibilizar esos derechos humanos, esos derechos fundamentales con la situación procesal. Pero ¿qué es exactamente lo que hace falta que diga el juez de Arena para que ustedes entiendan, pues son ustedes los responsables? No, porque el juez de Arena ha dictado ya su resolución. Que ya no necesita tenerles cerca. Bueno, pues ahora hay que establecer, supongo, los tiempos, porque no es negociado mío, evidentemente, son instituciones penitenciarias, y determinar la situación de los Pero digo, el juez de Arena ya ha dicho lo que tenía que decir. Sí, bueno, están los recursos, están... Bueno. Ajá. La última, Amón. Sí, hablando de negociados y de la familia que ustedes han reencontrado en el gobierno, porque tenemos un juez de la Audiencia Nacional como la de Marlaska, una juez del Supremo como Margarita Robles y usted misma fiscal de la Audiencia Nacional. No sé si hay recelos entre ustedes, o puede haberlos, si hay zonas grises de responsabilidad donde ustedes puedan colisionar o al contrario. Hablo de CNI, de Interior, de Justicia, hablo de ámbitos que tienen muchas relaciones entre sí, sobre todo viniendo de familias distintas, ya que hablamos de etiquetas, como a ustedes se les etiquetan, ¿no? ¿Ya? Sí. No, yo creo, antes al contrario, que nos podemos enriquecer mutuamente, cada uno con su óptica y cada uno con su visión. Evidentemente, cada uno tiene su ámbito de actuación, también tiene su propia experiencia profesional y también tiene su propia origen o procedencia. Con lo cual, son situaciones tan variadas, somos personas seguramente muy distintas, pero esto también enriquece el trabajo del gobierno. Déjeme, antes de que se vaya usted, que le pregunte por otro juez, que es el juez Baltasar Garzón, que fue condenado por el Tribunal Supremo, está inhabilitado, en una sentencia que usted ya en su momento dijo que no compartía. Y recusó a Margarita Robles, recuerdo en este punto. Se ha hablado del posible indulto de Baltasar Garzón. Entiendo que el indulto lo tiene que plantear alguien que tome la iniciativa de pedir el indulto al Gobierno de España. En ese caso, si recibe una petición, le corresponde al Ministerio de Justicia examinar esa petición, pedirle criterio al Tribunal Supremo. Lo que le pregunto es, a su juicio, para conceder un indulto, ¿tiene que haber demostrado la persona condenada arrepentimiento de aquello por lo que fue condenado, o no es necesario? Mire, la figura del indulto está regulada en una norma de 1870. Ahí está. O sea, ya vetusta. Establece los pasos y los trámites que deben de seguirse. Establece la mecánica. En el caso concreto del juez Garzón, no se ha planteado, no está encima de la mesa, por lo tanto yo no voy a manifestarme en ese sentido. Lo que pasa es que se me hace insistentemente esta pregunta. Es curioso, se me ha hecho en televisión, se me ha hecho por todos lados. Y yo sí, y aprovecho la pregunta para explicar algo que quiero contar y que me parece que es interesante. Mire, yo al juez Garzón le conocí durante 19 años que estuvimos trabajando juntos en la Audiencia Nacional hasta que recayó una sentencia que supuso su inhabilitación para estar en la Audiencia Nacional. Bien, durante esos 19 años yo he trabajado, primero trabajé en antidroga desde el año 95 hasta el 2004. En el 2004 pasé a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, llevando temas de ETA, comandos, entorno de ETA, NV, PCTV, Nueva Mesa Batasuna. Detrás de ahí pasamos a la Jurisdicción Universal, llevé el juicio contra el exmilitar Escilingo, crímenes contra la humanidad, y detrás de eso pasé al yihadismo. El yihadismo que ha sido finalmente mi ámbito de mayor actuación, pero que arranqué también con él y que no pudimos culminar las investigaciones. Si he aprendido algo o aprendí algo de esos 19 años, tanto del juez Garzón como de José María Mena o Carlos Jiménez Villarejo, es la entrega al servicio público, el trabajar de una manera constante y sin parar por la ciudadanía. Y en este caso por algo que es increíblemente apasionante, que es la seguridad desde unos criterios y parámetros de libertad, y además siendo eficaces
Y ahí está el panorama que ha quedado. Por lo tanto, aprovecho esto que me dice sobre el indulto, que no sé si sí, si no, porque no hay nada planteado encima de la mesa, evidentemente, y que tiene su curso y tiene su cauce y tendrá en su caso su ritmo, si es que fuese, que no tengo ni idea, ya le digo, pero aprovecho para decir que el juez Garzón sí merece todo mi respeto como servidor público que ha sido, desde luego. Don Lourdes Delgado, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. 2 minutos que se le habrán hecho cortos o que se me han hecho largos. ¿Se me han hecho cortos? Cortos, no sé. Podemos alargarlo. Ministra de Justicia, gracias por la visita, que le vaya muy bien y aquí ya sabe dónde estamos. Muchas gracias. Vamos a acercarnos un instante hasta un juzgado de Madrid donde se esperaba la presencia de Cristina Cifuentes, que estaba citada, es el caso Máster, pero que no ha comparecido, y creo que hay alguna decisión de la juez que lleva este asunto a ese respecto. Laura Lorenzo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nos confirman que esta mañana, pasadas las 9, que era la hora prevista para su declaración, se ha presentado un escrito médico justificando la ausencia de la expresidenta madrileña a los juzgados de Plaza Castilla. La magistrada Carmen Rodríguez Medel debe confirmar que esto es así y por eso ha ordenado que a las 12 se presente en el domicilio de Cifuentes un médico forense para confirmar que todo esto se ha producido de esta manera, de manera que la comparecencia ante la juez que instruye el caso se retrasaría por lo menos hasta mediados o finales de julio. Y es que la defensa de Cifuentes ha intentado hasta el último minuto evitar esta comparecencia. Pedían que esta causa se trasladara al Supremo para que se investigara conjuntamente con el máster de Pablo Casado, y ayer a última hora la juez que instruye el caso de este juzgado número 51 denegaba esta petición y emplazaba a Cristina Cifuentes a las 9 de la mañana de hoy, algo que finalmente, como os decía, no se ha producido. A las 12 de la mañana el médico forense al domicilio de Cristina Cifuentes a acreditar que tiene razones médicas para no personarse. Yo creo que la juez, entre uno que dice que no quiere declarar porque quiere esperar a que se sustancien los recursos, tiene que mandar a la NECA, a la policía, para que le informen exactamente bueno, yo si fuera la juez tendría un rebote importante. 15 minutos para las 10, 1 hora menos en Canarias, ahora seguimos. Buenos días, Juan Ramón Lucas. Buenos días, Carlos Alsina, ¿qué tal? Muy bien, gracias por tu interés. Oye, ¿existe violencia física en la tertulia de este programa? Lo digo porque estoy viendo a algún tertuliano con una tirita en la nariz, luego a Paco Maruenda enfrente en un sitio donde no se está habitualmente. ¿Ha habido entre ellos algún...? No que yo sepa, pero fuera pueden hacer lo que... ¿Ha habido alguna... que quieran. Joder, no. Intentos de coartar mi libertad de expresión. Bueno, sí, terrible. Bueno, exagerado. Oye, estoy aquí en datos ahora libres, Antonio. Implacable. Estoy aquí encantado con Paco Maruenda aprendiendo a recortar. 4, 2, 6, otra vez, sí, ha vuelto. Ha vuelto a recortar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana informativa, o sí. O sí, porque ha estado la ministra de Justicia y a lo mejor ha sido una cosa inconsciente, ¿no? Hoy vamos a preguntar a los oyentes qué se han llevado de algún lugar naturalmente sin querer, o no. Esas personas que, que se han llevado sin le querer? Pides fuego y se quedan con el mechero. Hay un tipo que debe tener miles de mecheros que yo conozco, algún compañero de profesión. Pero lo de sin querer de oro y de plata, o el boli que te dejan un boli o una pluma. Eso yo lo hago, sí. Una Mont Blanc para que firmes algo y tal, y luego te la quedas. Sí, eso lo hago yo. Eso, ¿no? Quédate una Mont Blanc. No. O hay gente que se lleva, va a un hotel, te coges el albornoz y luego lo metes sin darte con las toallas. Maleta. Eso no lo hago, ¿no? Con las toallas, ese tipo de cosas. Eso no es sin querer, ¿eh? Es que me ha hecho gracia un tipo en Estados Unidos de 90 años ha confesado públicamente que hace 75 se llevó un stop de una carretera, no sé si una señal de stop o un prohibido, creo que era un stop. No tiene un stop de una carretera. ¿Quién no tiene un stop? Y entonces, 75 años después, lo ha confesado y ha dado al Estado una indemnización de $50, que es lo que él calcula que valdrá esa señal en este momento. Entonces nos ha parecido muy enternecedor. Esos de madera clavado con una estaca en la tierra, ¿no? Porque hice una sino como lo arrancas. ¿Qué hiciste, Paco? Oye, hace 75 años había coches en Estados Unidos. Pues te va a gustar esto. Que si es la señal de stop esa que lleva un pie de hormigón, pues a ver cómo lo arrancas tú del suelo. A saber, él dijo que era una locura de juventud. Tú nunca has arrancado una señal de tráfico. Paco estaba contando ese episodio de juventud. ¿Qué ha pasado? Yo sí que lo hice. Yo estaba interno en Gerona, tenía... ¿interno dónde?
interno en un colegio, en un colegio mayor, vale, nada sospechoso. Sí, tipo test, la anécdota, por favor. Tenía 11 años o 12 y al regresar a ¿Sentencia? casa mi padre me dice, iba en tren, dice, oye, ¿qué llevas en esa bolsa? Digo, nada papá. Y me abre la bolsa y me había llevado Hierba. las placas de los vagones de tren de Renfe, ¿no? Y entonces mi padre... Eso lo he hecho yo también fue alguna terrible, vez. ¿no? Ah, mira, alguna vez, ¿no? No, pero ¿sabes lo que hizo mi padre? Los Nunca- correos de hace muchos años, los trenes Espera, correo te de va a hace gustar tantos cómo años. concluyó la anécdota. Mi padre me hizo pasar la mayor vergüenza de mi vida. ¿Te Me lo hizo llevó- devolver? Sí, fuimos a Renfe. Es un padre. Pidió ver al director de Renfe en Cataluña. Me metió en el despacho del director de Renfe en Cataluña y tuve que devolverlo todo rojo como un tomate. ¿Sabes? Papá era como Y- Macron. La Sí, única pero vez en tu 11 vida en que has años. sido rojo. Nunca más, sí, eso sí, ¿no? Y entonces fue terrible porque el pobre director de Renfe, te hablo de los años 72, ¿no? Decía, pero señor Maruenda, tampoco es tan grave la cosa. El pobre hombre que a mí me decía, duele, ¿cómo ¿no? que no es grave? Es gravísimo, es un 426 desastre. 2599. ¿Te cuento Gracias, la Paco. anécdota? No, eso está bien. No me ha gustado porque me ha recordado que yo lo hacía Soy también. incapaz 34. de llevarme un chupete. A la vuelta del boletín, Paco continuará 91. contando su anécdota. 426 2599 y 609 Se me 83 reprime 34. mi libertad de expresión. es una Marisol, vergüenza. ábrete Vete camino. al otro tramo de Vuelva a la Días. misa de justicia a ayudarme. Que Buenos te días, doy Marisol. unos Callahan, Paco, los Callahan, que son tan cómodos por su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie humano y se adapta a la planta del pie y a su aumento de anchura, proporcionando así una máxima comodidad durante todo el día. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues hasta aquí hemos llegado. Adiós, Paco, que tengas un buen día. Bueno, quédate y continúas con la... Pero ya has rematado la anécdota. Ya no hay Contar nada. otra anécdota. Tienes razón. Adiós, Antonio, hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós, John, hasta el próximo día. Adiós. Adiós, Rubén, hasta el próximo día. Adiós. Vamos camino de las 10 de la mañana.